Bueno, la idea de la doctora, de la directora del hospital, que fue quien me convocó para poder hablar un poco de la situación actual que estamos viviendo con respecto al coronavirus, cómo se espera para las próximas semanas que va a ser un probable aumento de casos en caso de que la actividad empiece a haber más gente en la calle cuando se vaya liberando un poco la cuarentena, y si es de esperar más casos, poder estar preparados todo el equipo de salud para poder atender a los pacientes y colocarlos en cada sector que sea necesario para darle la atención necesaria. ¿Cómo vio que está equipado aquí en Samco y qué tipo de recomendaciones le hizo al personal de salud, digamos? No, al Samco lo veo bien, pasé por la terapia intensiva, vi la sala de internación, estuvimos hablando de cómo se manejan los pacientes del sector triage, que es donde se van a seleccionar los casos sospechosos, y desde ahí se van a dirigir a una zona de internación en caso de requerir internación en la sala general, donde se le van a solicitar los estudios y se va a esperar el resultado del test y cómo se va a manejar el paciente durante la internación, ya sea con el equipo médico, como la atención de enfermería, la atención del personal de limpieza y de todo el equipo de salud que necesite atender a estos pacientes, y a la vez de los cuidados en terapia intensiva en caso de que lo requieran. La sala de terapia intensiva está preparada para esta situación. Y en cuanto a elementos e insumos que aquí vemos arriba de esta mesa... Estuvimos viendo los elementos del equipo de protección personal. Tenemos que tener en cuenta que es un recurso finito, o sea que no hay, es escaso no solo en la provincia, sino en Argentina y en el mundo, así que de la forma de proteger al personal de salud, que es muy importante, dado que es uno de los colectivos que son foco de esta pandemia, el personal de salud, pero tenemos que tratar de protegerlos a ellos y tratando de cuidar el equipo de protección personal, para tratar de, en los próximos meses, poder proveer del equipo de protección personal al personal y poder hacer la atención correcta de los pacientes. ¿Sí? O sea que los elementos están y son los adecuados. Sí, los elementos están y son los adecuados. ¿Y sí. se le puede brindar algún tipo de capacitación al personal médico, al personal de salud, teniendo en cuenta que es algo tan nuevo que por allí no se conoce mucho como para brindar este tipo de información? Sí. O más que nada lo que se les lleva es cierta tranquilidad. Capacitaciones hay permanentemente con el tema de la tecnología hoy en día. Las diferentes sociedades de terapia intensiva, de infectología, de medicina interna están dando charlas constantemente por vía webinar, internet, y hay videos de cómo se coloca y se retira el equipo de protección personal. Por lo que estuvimos charlando, todo el personal está familiarizado con el equipo, de cómo se coloca y cómo se retira, ya sea de sala general como de terapia intensiva, por dónde debe circular el personal, por áreas limpias y áreas sucias del hospital, donde se considerarán la atención de estos pacientes, y creo que la actualización es permanente de todos los equipos de salud. Estamos todos muy abocados a la pandemia y es uno de los temas principales hoy en día cuando uno va a trabajar, así que están todos familiarizados, ninguno desconoce la situación. ¿Y qué perspectiva ve usted en cuanto a lo que puede llegar a venir? Si bien no hubo casos aquí en Antron en este último tiempo, en los últimos 20 y pico días tampoco hubo en la provincia, ¿qué perspectiva ve usted en cuanto a si pueden llegar a aumentar la cantidad de casos en los próximos días, teniendo en cuenta también el cambio de estación o de clima, ¿no? Sí, ¿qué nos dio la cuarentena? Fue la mejor herramienta que tuvimos para poder evitar lo que vimos en otros países, con respecto al aumento súbito de casos, y hizo que el sistema de salud no colapsara. Nos dio tiempo para cortar la transmisión del virus, para provisionarnos de equipo de protección personal y ir capacitándonos para esto que se viene, y estar un poco más informado de cómo se tratan a estos pacientes, porque estamos con un poquitito de tiempo de ventaja con respecto a los otros países. De acá en más, en la medida que la actividad económica tenga que ir liberándose, se va a saber que puede llegar a empezar a haber casos. La situación está controlada. Hoy en día, creo que van 10 días en Santa Fe que no hay casos, lo cual... ¿Usted cree que puede haber más cantidad de casos dentro de una situación controlada? Sí, eso es de esperar. Va a haber más casos porque estamos en una situación de pandemia. Lo que generalmente se controla es el tiempo de duplicación de casos. Sí. Que hoy en día está en 25 días aproximadamente, lo cual es un buen tiempo que permite al Ministerio de Salud poder liberar algunos sitios de actividad económica y en lugares donde no hay circulación comunitaria probablemente se vayan liberando de a poco
más sectores, sabiendo que va a haber casos durante todo el invierno. El tema es que lo podamos atender a todos los casos de forma correcta y que no se sature el sistema de salud. Eso es lo que va a pasar. ¿Y como infectólogo está de acuerdo con la flexibilización gradual de esta cuarentena? Yo creo que sí, si fuese por mí seguiríamos en cuarentena todo lo que se puede, pero no se puede. El país necesita la cuestión económica y es de esperar que esto iba a pasar. Sí es muy importante el compromiso de la población en general con respecto al distanciamiento social. El mantenernos a 2 metros de la otra persona es lo que nos va a garantizar no estar expuesto a las secreciones de la otra persona o a la tos o al estornudo de la otra persona, y es lo que nos pueda dar, más ahora que se agregó el barbijo comunitario o barbijo social, que es una protección extra. Eso es lo que es un cambio cultural que necesitamos seguir ejercitándolo durante toda esta temporada de invierno y probablemente no sabemos por cuánto tiempo. Pero son las recomendaciones fundamentales para la gente en la calle. Hoy en día, sí. Tratar de sostener el distanciamiento social en todos los ámbitos que se pueda manejar la población, comercio, industria y demás, eso es muy importante porque es lo que nos va a garantizar que el virus no haga una circulación, no empiece a haber contagios a partir de focos de algún lugar de contagio. Doctor, ustedes trabajan en el Hospital Provincial de Rosario. Rosario. Sí. ¿En las ciudades grandes puede llegar a ser más complicado, más que nada por el tema transporte público? Sí, se sabe que el transporte público, sí, si bien va a estar regulado el transporte público, no va a poder ser... se va a igual ver que antes. Exactamente, claro, lo mismo. De esa manera. Exactamente, porque sabe que el transporte público es un lugar cerrado y donde hay mucha gente, mucho conglomerado de gente y pueda llegar a complicar la situación. Eso es lo que probablemente va a tener que... Seguramente en Rosario ya lo están teniendo en cuenta eso, por eso no se ha liberado de forma abrupta, digamos. Vamos a ver cómo funciona ahora. Sabemos que lo que se libera ahora, nosotros vemos el efecto en 2 semanas, así que seguramente si vemos que los casos aumentan de forma abrupta, habrá que volver de vuelta a restringir circulación. Esperemos que no, y que podamos seguir así en esta situación, con más actividad económica durante este tiempo. Cuando se designó a Amtron como centro regional de pacientes de COVID-19, hubo todo obviamente una gran repercusión en la gente, mucho temor también, preocupación. Hoy usted, ¿qué le puede decir a la gente? Que si aparecen casos, el SANCO de Amtron y el personal está bien preparado para atenderlo. Yo creo que se está aprovisionando el equipo de provisión personal, el personal está familiarizado con el uso, sí. Esto requiere una práctica constante, hacer simulacros de colocación y retiro del equipo de provisión personal. Y en cada área se está tratando de proveer de los recursos necesarios para cada área de la atención. Yo creo que es un hospital grande, la terapia es amplia y está bien dividida la zona por donde van a circular los casos sospechosos, que eso es importante que un hospital lo pueda hacer. Yo creo que es un efector de salud que creo que lo va a poder hacer. Sí. El mensaje sería, van a aparecer casos, pero dentro de un panorama controlado. Eso es lo que se espera. Sí. Gracias, doctor. Esperemos que no, pero bueno.